pregunta personal que tengo una pequeña duda. ¿Es muy agotador un proceso de candidatura? Yo diría que tiene momentos bien duros. Bien duros. Más que el agote, que tiene algo de eso, aunque yo duermo 7 horas y las duermo bien, no he tenido problemas para dormir. ¿Ya? Y que efectivamente no tiene mucho, está todo el día en la calle. Por ejemplo, yo cuento como anécdota, a mí no me pasaba desde la época de la universidad que no estaba todo el día en la calle. O sea, que me levantaba, estaba todo el día en la calle hasta llegar a mi casa en la noche, con todo lo que eso significa, digamos. Entonces, pero más que el agotamiento, creo que tiene momentos muy duros porque hay un foco público sobre, en este caso yo como candidata, que es bien duro de llevar, es complejo, cuesta. Hay momentos que son súper duros, hay momentos que son muy felices. Uno pasa como por varios estados emocionales en toda esta carrera. Sí, o sea, debe ser... Nosotros estamos agotados y llevamos, ¿cuántos? 6 programas. Este es el sexto y estamos ya, pero que tiramos la esponja de agote. Pero bueno, creo que también una de las respuestas tiene que ver con que ser mujer en Chile no es fácil. No es tan difícil como en otros lados, pero no es fácil, lamentablemente. Y de eso me gustaría que conversáramos un poco y en particular sobre las leyes laborales y sobre la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres en Chile. Primero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, no como candidata, como mujer, frente a que al mismo trabajo, 2 personas que están calificadas de igual forma, a una mujer automáticamente se le pague 1/3 en relación al sueldo que se le va a pagar a un hombre. Es una discriminación inaceptable. ¿Y qué se hace como candidata y potencial presidente de Chile para que eso sea realmente inaceptable y no ocurra? Que la ley que existe se modifique para que se cumpla, y lo voy a explicar. Hoy día, efectivamente, hay una ley que busca evitar esta desigualdad en salario para la misma función. Una ley que, o sea, cabe mencionar para que la gente sepa que se aprobó el 2009, que cuando uno lo escucha uno dice, esta ley debe ser de 1940, que le exigieron que nos pagaran lo mismo. Es del 2009, cosa que a mí me parece vergonzosa. Es como de ayer, exactamente, sí. Es del 2009, pero lo más vergonzoso es que se reconoce un problema, se hace una ley, pero una ley que se le pone tanta cortapisa que no funciona. Hoy día igual la brecha salarial sigue casi prácticamente igual. ¿Por qué no funciona? Porque la ley establece que primero, antes de una denuncia a la Dirección del Trabajo, la mujer tiene que ir a su propia empresa, denunciarlo, que se haga una investigación interna, se trata de aunar criterios y después se va a la Dirección del Trabajo. ¿Quién va a ir a su jefatura a denunciar algo para que la propia empresa que tomó esa decisión se autoinculpe de decir, no estamos cumpliendo la ley? Entonces, en el fondo, se hizo una ley de una forma en que no se cumple. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es parte de lo que hemos planteado como una forma de ir igualando, terminando con esta jerarquía o esta forma de sociedad que tenemos hoy día, que nos deja a las mujeres en segundo plano o en segundo lugar, para una modificación a esa ley para que efectivamente se cumpla. Mismo trabajo, mismo sueldo. ¿No le parece a usted, candidata, que como está pensada, por ejemplo, la ley de salacunas, lo único que hace es aumentar esa brecha? ¿Por qué? Se establece por ley que un empleador que tenga 20 o más mujeres, independiente del estado civil y la edad, tiene que tener salacuna. Y eso ya, pongámonos en el lado de los empresarios, yo voy a decir, ¿por qué voy a contratar mujeres que me obliga a tener un gasto extra? Si eso se igualara y la ley de salacunas dijera, cualquier empleador que tenga 20 o más trabajadores, hombres o mujeres, debe darle salacunas a sus trabajadores, ya sería una forma de acercarnos. Exacto, y lo planteamos también nosotros como salacuna universal. De hecho, es parte de nuestro programa de gobierno en temas que tiene que ver tanto con temas laborales como con temas que yo lo he descrito así. De repente no se entiende tan bien y ahora lo podemos explicar. Yo digo, yo quiero ser un gobierno feminista. Esto quiere decir que todas las leyes tengan una mirada de género, de cómo nos afectan las mujeres. Pero ojo, cuando hablo de ley feminista o de gobierno feminista, más bien, también tiene que ver con los hombres. Hoy día, por ejemplo, nosotros hablamos de corresponsabilidad parental. Hoy día muchos hombres, y me pasa en el comando, que me dicen, mira, la ley está hecha para que mi esposa se haga cargo de mi hija cuando está enferma, pero ella tiene una pega súper estable con horarios estrictos. Yo trabajo desde mi casa, me puedo hacer mucho más cargo, pero la ley le exige a ella y no me da el permiso a mí. Entonces, cuando hablo de gobierno feminista, tiene también que ver con los hombres, tiene que ver con aumentar la corresponsabilidad, con involucrarlos más de cerca, porque cuando hablo de jerarquías tiene que ver con las posiciones
forzadas, culturales, para las mujeres, pero ojo, también para los hombres en nuestra sociedad. Entonces, bien, volviendo a la pregunta, incorporamos a la cuna universal porque ¿cuál es el bien acá? ¿Cuál es el bien último? ¿A quién se quiere favorecer? ¿Al niño o a la niña? Claro. No a la mamá o al... Exacto. Entonces, ¿por qué no es universal para trabajadores y trabajadoras? Que es lo que queremos cambiar. Gracias, Begoña Basauri. Vuelve a preguntar en todo caso más adelante. Muchas preguntas me quedaron. Sí, yo lo sé. Pero bueno, esa es la que a todos nos pasa. A todos nos La pasa. historia de mi vida. Ya. A mí me pasaba La también. historia de mi A mí vida. me pasó en algún La momento de historia mi de vida. Sí, me queda una buena pregunta. 3, 6, 8, 9 y 10 le quedan, Beatriz Sánchez. 10. La hora número 10, marca Beatriz Sánchez. Alejandra Bustaki, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Hola, Alejandra. Bea. Sí, también tengo muchas preguntas, pero voy a partir por una, hablando un poco de lo que me ha tocado como rol de presidenta de la CESTE, recorrer todo Chile, estar con los más diversos emprendedores de todas las áreas, productores, comerciantes, de toda la edad, inventores. Y he llegado a la conclusión, ya que hablo por mí, no por la asociación, que las cooperativas serían la mejor manera que desarrollemos el país. Y vi que tu programa de gobierno está muy enfocado en las cooperativas. Entonces me fascinaría que nos explicaras cómo te gustaría trabajar, porque asumo que hay una cooperativa 2.0, una nueva cooperativa que también además de reformar un poco la ley de cooperativas, la última que se reformó. O sea, que nos cuentes de eso, cómo lo harías, digamos. Bueno, es interesante el concepto porque creo que hoy día se maneja poco de lo que significa una cooperativa. Pero hay ejemplos, y estaba revisando justamente ejemplos de cooperativas que están a un nivel que uno no se imagina, como las que hay del proyecto Mondragón del País Vasco, por ejemplo, que cómo funciona, que es bien impactante, cómo se fueron asociando distintas empresas para ir generando un círculo virtuoso mucho más grande y mucho más potente cuando son muchos. Y cuando se van repartiendo áreas además de la producción. Lo que queremos es hoy día ir equilibrando la cancha, por eso hablamos de cooperativas. Ir equilibrando la cancha, ¿en qué sentido? Y a lo mejor te ha pasado a ti directamente, como apoyando desde la organización y a ti como emprendedora en general. Hoy día, dentro de las desigualdades que tenemos en Chile, hay una desigualdad muy grande entre los pequeños y los grandes. Entonces, una forma de ir equilibrando esa cancha es asociando a los pequeños y además estableciendo una forma de cooperativa para que esta asociación sea más virtuosa todavía. Eso es lo que queremos fomentar, eso es lo que queremos construir. Queremos ir equiparando la cancha de esa manera, que puedan tener con una cooperativa una mejor planificación, que puedan tener mejor acceso a crédito cuando se necesita, que puedan dejar mejores garantías, que puedan traer tecnologías diversas, que entre la diversidad que tienen se potencien y trabajar de esa manera. Creemos que es una forma de entender la modernización de ciertos procesos, incorporando a varios pequeños hoy día o medianos en el desarrollo que queremos. Cuando hablamos, y lo respondí hace poquito, de aumentar de 0,4 a 1,2 el porcentaje de que el Estado invierta en ciencia, innovación y tecnología, la idea es incorporar siempre a los pequeños, medianos también, a los que están emprendiendo, a los que tienen ideas nuevas, a los que necesitan ese empujón, y es más virtuoso hacerlo en cooperativas y mucho más si lo hacemos descentralizadamente con cooperativas que tienen vocaciones distintas por región también. No, totalmente, sí. No podemos estar más de acuerdo y uno lo podría hacer por capa. En el fondo, ponerle diseño a toda la gente que tiene oficio y un montón de otras cosas. Pero bueno, yendo a eso, también cuando me toca estar con todos estos emprendedores chicos en regiones y en todos lados, todos tienen mucho problema con la tributación, con la contabilidad. Es una complejidad muy grande. Y cuando hay reformas tributarias como la última, se complejiza muchísimo más. Todas estas personas no tienen asesores, no tienen abogados. Es muy complejo. La pregunta, ¿estarías dispuesta a modificar la última reforma o a simplificar la contabilidad? Y quizás muchos trámites más, pero específicamente hablemos de la contabilidad. Sí, creo que tenemos un desafío enorme ahí y podemos avanzar mucho. Ese es el tema. Hoy día, con los avances tecnológicos, todo se puede hacer mucho más sencillo, mucho más simple, en un solo día, sin tanto trámite, con menos burocracia. Y para eso necesitamos varias cosas. Lo primero es que el Estado asuma un desafío digital. Hoy día el Estado, pese a que la tecnología está muy atrasado en la agenda digital. Sí, pero partió con el escritorio empresa, que ha sido un buen proyecto de este gobierno. Exactamente, sí. Y lo reconozco. De hecho, este gobierno diseñó una estrategia digital a 20 años. Hay que reforzarla así, para que tenga un seguimiento, para que no se repitan las cosas que se están haciendo y para que tenga un enfoque claro. Nosotros queremos seguir con esta agenda y potenciarla más. Entonces necesitamos avanzar o poner un tranco más rápido en cómo el Estado puede
desburocratizarse más, incorporando tecnología que ya está. Entonces, ahí hay un rol que tiene que asumir a propósito de agendas digitales que nosotros proyectamos al 2030. Y lo otro, perdón, solo para completar, y lo otro, sí, en la reforma tributaria nosotros planteamos una estructura tributaria distinta que no afecta ni a los pequeños y medianos, somos súper claros en eso, y también la idea es poder aliviar la carga de hoy día y cambiar la forma de tributación que es muy compleja y que afecta directamente. Simplificar hoy día es lo más inteligente de todas maneras. Sí. Y bueno, lo último, solo me llegó en Twitter una persona que pidió un crédito Corfo y le pidieron 750.000 pesos de garantía y no los tenía y perdió el crédito. Sí. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que ahí hay diferencias, que hay diferencias. Y me han dicho varios pequeños y medianos a propósito de las garantías que les piden el Estado para poder competir en distintas licitaciones a nivel regional, por ejemplo. Entonces, que eso siempre va a favorecer al que tiene más. Si la gracia es empujar también e incorporar al que está entrando al mundo del emprendimiento, al que tiene una idea, al que quiere avanzar. Y ahí hay un rol del Estado que se tiene que cumplir para equiparar la cancha. Esa es la idea. Gracias, Alejandra Mustakis. 3, 6, 8 y 9. 8. La candidata Beatriz Sánchez, marca la hora número 8. 8, por acá. Respiramos hondo, Marcela Bacares. ¿Por qué respira hondo? Porque Tranquilo. usted sabe que si hay alguien aquí con quien yo me puedo tentar de la risa, con usted. No, tranquilo, porque ahora no nos vamos a tentar Ok. de la risa. Porque la verdad, Beatriz, es un tema que nos atañe a todos y que nos hace año tras año sufrir de manera, la verdad, es que bastante dramática, que son los desastres naturales que tenemos en este país. Incendios, aluviones, terremotos, tsunamis. Lamentablemente tenemos todo. Sí, Y como es tú bien, decías anteriormente, si lo comparamos con los países que están en la OCDE, Chile es el país que mayor cantidad de desastres de este tipo tiene. Y un dato que no es menor es que está dentro de los 10 países a nivel mundial que más gasta en este tipo de desastres. Y el problema es que gasta, pero no en prevención, sino que de manera de reacción. Sí. También hay un dato que no es menor, es que el 43% de los desastres naturales desde 1960 hasta 2017 han ocurrido en los 3 últimos años por el cambio climático, y esto te puede dar cierta tendencia de que va a seguir pasando. Sí. En tu gobierno, en un eventual gobierno, ¿cómo tratarías este tema? Para que no sigamos siendo reactivos, sino Sí. que más que nada preventivos. Sí. Lo primero, y a propósito del cambio climático, que es bien duro, pese a que nosotros como país, como somos un país pequeño y con pocos habitantes, ¿verdad? En comparación, somos de los que poco aportamos a todos estos gases de efecto invernadero que van generando lo que ya hoy día se establece como cambio climático. Sin embargo, de las 10 variables de afectación de cambio climático, nosotros tenemos 9. O sea, no contribuimos, pero sufrimos todos los efectos. Entonces, seguramente en los próximos años vamos a sentir eso, aluviones, estas lluvias extrañas que llegan en momentos distintos, que afectan al norte, de repente sequías en el sur. En fin, esto nos va a seguir pasando. Todo el Esto no país. se detiene, con faltas de agua y todo lo que viene. Entonces tenemos que dar un salto, sobre todo en un aspecto que es tan sensible. Si tenemos todas las anteriores, porque me acuerdo una vez hablando con un sismólogo, y perdón que lo cuente como anécdota, él decía, mira, hay 3 tipos de terremotos, los de subducción, los que tienen que ver con falla y los volcanes. Y yo le decía, ya, ¿y cuáles tenemos nosotros? No, nosotros tenemos los 3. O sea, tenemos todo acá. Entonces, nosotros hoy día tenemos una Oficina Nacional de Emergencia, ni siquiera es un servicio. Y la ley para generar este servicio de protección civil está hace harto tiempo en el Congreso y ahí está. Ha habido debates entre los últimos gobiernos de si esta ley incorporamos esto o no, después viene otro gobierno y Es dice, que ahí está mejor el problema. incorporemos esto otro o no, y así sucesivamente. Este proyecto de ley vino después del terremoto en 2010. Entonces, es algo reactivo. ¿Y por qué duerme en el Congreso? ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es que el que le pone urgencia a los proyectos es el Ejecutivo. Sí, absolutamente, Entonces, la ¿por presidencia. qué no se le pone urgencia? ¿Qué pasa con la CONAF? La CONAF es una corporación privada que depende del Ministerio de Agricultura, pero que está financiada por el Estado. Pero porque no es un servicio público. Exacto. Entonces también tiene proyectos de cambio y también duermen en el Congreso. ¿Por qué? Ahora viene quizá, después de los incendios, se intentó mandar un nuevo apuro, digamos, en marzo. Y además, Pero ahí está. Y porque seguimos siendo reactivos. O sea, estamos esperando otro terremoto para que sea servicio nacional. Yo me pregunto también, ¿servicio nacional? Exactamente. Entonces, bueno, dejé que no duerma más en el Congreso, démosle urgencia y que se transforme en un servicio nacional. Ahora,
uno de los ripios que ha tenido es el grado de descentralización de la toma de decisiones, que también tiene que ver con un tema profundo del centralismo que hay en Chile. Uno de los temas que detiene la ley es que no hay acuerdo todavía en si descentralizamos totalmente el servicio o lo centralizamos totalmente en Darle Santiago. a cada región, digamos, que conoce también su propia región, cierta autoridad y autonomía. Y una autoridad de servicio, que tome decisiones rápido en la Exacto. región y no pasen por Santiago. Eso es uno de los ripios que detiene el proyecto de ley. Para que no sea servicio todavía, para que todavía duerma en el Congreso. Entonces, hay que poner un tranco más rápido. Nosotros estamos absolutamente por la descentralización. O sea, el país no puede seguir dando salto al desarrollo si todo se concentra en Santiago. Entonces, ahí hay un tema. Eso es una cosa. Tiene que ser servicio nacional, tiene que ser descentralizado, tiene que poner un ojo en la prevención muy, muy duro. Y, claro, ustedes me preguntan, ¿prevención, terremoto? No. ¿Prevención qué quiere decir? De no seguir instalando viviendas, hospitales, como pasa hoy día, hospitales, colegios, en zonas de inundación de tsunami, en zonas que pueden verse más afectadas por un terremoto porque es una zona de relleno. Eso pasa todavía porque no dialoga, porque no existe un servicio nacional con vivienda, con infraestructura. Entonces, por eso se necesita una institucionalidad mayor para que pueda dialogar y planificar el país de una manera Y distinta. ampliar el presupuesto también para eso. No, por supuesto, si es servicio tiene que tener un presupuesto mayor y descentralizado. Porque la verdad es que es bastante para que menor se tomen las también. decisiones más rápido. Entonces es muy vital para que además tenga esta estructura, esta mirada amplia, porque no depende solo de un servicio que entregue colchonetas, lo voy a decir bien en bruto, sino de un servicio que planifique, se relacione con los distintos ministerios para abordar lo que esto significa y empezar por la prevención, que no tenemos hoy día. No. Y lo segundo, en cambio climático, que es muy importante, nosotros estamos proponiendo con todo el equipo que trabajamos en temas medioambientales, sobre todo por lo que viene, sobre todo la escasez de agua que va a significar el cambio climático de aquí al 2040, es inmediatamente un acuerdo por cambio climático y partir ahora, empezando a hacer los cambios que se necesitan para ir previendo lo que se nos acerca a propósito del cambio Y un climático. sí o no nomás. Yo sé que hay una ronda del sí o no nomás, pero la CONAF debería ser un servicio público. Sí. Y ahora, hartas cosas que dependen del Estado y por lo tanto se requieren más recursos porque Sí. prácticamente todo lo que usted ha planteado inevitablemente requieren de mayores inyecciones. No necesariamente más plata, no siempre más plata. Hay cosas que tienen que ver con reorganización del Estado. En este caso se requiere más recursos. Sí, pero no todo absolutamente es plata, solamente eso. Ya, ¿de dónde se sacan sin embargo esos recursos? Bueno, nosotros hoy día estamos planteando, y lo planteamos así, justicia tributaria. Queremos que los más ricos de este país paguen más impuestos. ¿Que serían quiénes? Digo, Es casi el 1% de los chilenos, voy a dar la cifra, la he dicho 1000 veces, pero es que cuando la conocí me Póngala impactó aquí mucho. El 1% de los chilenos hoy día se queda con lo que el 30% que este país produce. pero 1% Entonces ahí hay una es desigualdad un enorme. chileno que gana ¿cuánto al mes? A ver, nosotros hemos instalado un concepto que es el impuesto a los súper ricos, y esto nos puede dar una señal. El impuesto a los súper ricos, que tiene que ver con patrimonios superiores a los 5 millones de dólares o a los 3.000 millones de pesos. Esas son el 0,7% de las familias de Chile. Perfecto. ¿Y que deberían aportar cuánto más en términos impositivos? Nosotros hablamos de un 2% sobre el patrimonio, sobre los 5 millones de dólares. Perfecto. Abro el momento de análisis. Como uno de los impuestos. Tenemos en nuestra justicia tributaria, esta estructura tributaria distinta, tenemos varios otros impuestos que gravan específicamente a la gran empresa, que es el que va a entregarnos recursos permanentes para gastos permanentes que estamos proponiendo. ¿Alguien quiere sumarse a este momento de análisis? Lo veo todo reflexivo. Begoña Basauri. Sí, una Por allá. duda, candidata, sobre el impuesto a los súper ricos, porque ¿cómo se pesquisa efectivamente el patrimonio de un súper rico que en el fondo que tribute en Chile, que no lo saque a paraísos fiscales, que no lo divida en estas sociedades, entre miles de personas? ¿Cómo se hace eso? A ver, lo ideal es que podamos concentrarnos en lo que hoy día existe y está puesto en Chile. Si hay personas que sacan parte de su riqueza a paraísos fiscales y eso no se puede controlar, es muy difícil que el Estado lo pueda controlar. Pero, por ejemplo, si hablamos del candidato presidencial, Sebastián Piñera, él ha reconocido, lo tuvo que hacer por ley, un patrimonio de 800 millones de dólares. Bueno, él tendría que pagar varios millones a propósito del impuesto a los súper ricos, que es sobre los 5 millones de dólares. Y hay patrimonios, incluso publicaciones internacionales, pero registros hoy día a propósito de los pagos de servicios de impuestos internos que pueden decir, esta familia, esta persona tiene un patrimonio de esta cantidad. A lo mejor, si tienen paraísos fiscales, puede no ser toda su fortuna. La idea es sobre 5 millones de dólares que pague 2% por sobre su Ahora, patrimonio. uno toma la revista Forbes y ve cuáles son los
20 chilenos más ricos Y están su fortuna, digamos. Pero mira impuestos internos y no son nunca los 20 que más pues. impuestos pagan. Sí. Uno dice algo está raro. Pero No existe en Chile. Sospechosa. Pero en Chile existe la institucionalidad dentro del servicio de impuestos internos para tener claro los patrimonios, y las entradas y flujos. Don Arturo Guerrero, ¿quiere decir algo en este momento de análisis? Sí, quiero decir. Diga. ¿Candidata Beatriz o señora Beatriz? Candidata. Candidata. Siempre hablamos de las organizaciones sociales, de los que quieren la juventud está participando. A mí me preocupa, por lo menos ya con 61 años, en mi época, normalmente en la población, en la comuna, todo se organizaba la juventud. ¿Hay alguna propuesta del Frente Amplio, sobre todo con lo que plantea mi amiga Bacareza, en organizar a la juventud para juntamente enfrentar todos estos cambios climáticos, desastres y cosas por el estilo? Sí. Para no cargarle todo al Estado, porque decimos el Estado, y el Estado, el caballero llega a las 8 horas, se va a trabajar y la organización por lo menos está a las 24 horas a disposición de... Sí, pero ojo que el Estado tiene que hacerse cargo de los problemas. Puede establecer, como hablábamos antes, cadenas virtuosas con la sociedad civil, pero es importante decir que no tiene que acortar su responsabilidad, porque hay una manera de vigilar. Sí, hoy día creo que los jóvenes, contrario a lo que se piensa, sí están muy interesados en distintas causas. A lo mejor no se relacionan directamente con que esto es político o de entrada a cómo se analiza la política tradicional, que es de partido político, pero hoy día, por ejemplo, y algo que es muy poderoso en el mismo Frente Amplio, y yo lo he visto harto, que es la causa animalista, es de muchos jóvenes que están ahí de manera muy firme y generando ideas de política pública, muy interesados en eso. Y surgen en distintos ámbitos, por ejemplo, en medio ambiente, y a propósito de lo que hablamos antes con Marcela, de temas de cambio climático, en luchar por defender el agua, que hoy día está totalmente privatizada en Chile, surgen una serie de movimientos que congregan también a muchos jóvenes que se movilizan. Alejandra sociedad Punzaki quiere civil complementar organizada. algo ahí, si es posible. Alejandra también. Atrásito suyo, Beatriz. Para acá. Me giro. Alejandra, ¿qué quería decir Hablando de algo? jóvenes con ganas, yo veo todos los días un montón de emprendedores sociales en miles de temas, cambiando problemas muchas veces públicos, y veo muchos emprendedores en educación. Escuché recién con el presidente, o sea, con el profesor candidato hablar de cómo tenemos que reinventar la sala de clase. Sí. ¿Ocuparía emprendedores privados, o sea, no solo lo público, para reinventar la educación? Absolutamente. Bienvenida a la gente que quiera colaborar, pero absolutamente. Generar cadena virtuosa en temas que son públicos, con personas que están emprendiendo, es lo deseable. Ojalá que haya muchos emprendedores en temas tan sensibles hoy día y con una mirada amplia sobre educación, por ejemplo. Nos queda 3, 6 y 9. 9. Qué bueno que eligió el 9 porque estaba preocupado en don Nicolás Larraín. Vamos a la hora número 9. Se está quedando dormido, no. Y le dio como sueño. Mi especialidad, sí, la verdad, efectivamente he dormido súper poco. No, pero Así no que- estaba durmiendo, estaba reflexionando. No. Estoy muy cansado, no voy a venir a mentir. Pero cómo estaba muy aburrido todo. No, estaba interesante. no ha pestañeado nada, pero sabemos que está cansado. No me da el cuero, es verdad. Ya. Nicolás. Candidata, un tema recurrente, Punta Peuco. Pensando en las familias que no van a ver al ex uniformado, sino que van a ver a su padre, a su hermano, a su abuelo. Si usted, manteniendo sus convicciones ideológicas, fuera familiar de un caballero que tiene 90 años, que tiene Alzheimer, que tienen que mudarlo, que necesita asistencia, ¿usted consideraría, siendo presidenta, la posibilidad que pueda cumplir su pena privada de libertad, pero en su casa? Creo que es un tema bien complejo. Yo, en una primera respuesta, diría que no, que tiene que cumplir condena. Pero quiero argumentar por qué, entendiendo el fondo de la pregunta. Y es difícil ponerse en un caso así como si yo fuera familiar o al mismo tiempo Hipotético, si usted presidenta. tuviera un Entiendo. abuelo. No, por supuesto que si yo tuviera un familiar, yo estaría luchando por las mejores condiciones. Yo entiendo esa lucha. La familia, además, no es la culpable, sino que yo creo que sufre también por lo que la persona hizo y que está condenada. Hoy día en Punta Peuco hay personas que están cumpliendo condenas larguísimas. Hay otras personas que están entrando recién ahora a cumplir condena por hechos que ocurrieron hace 40 años. Lo que ha pasado en Chile es que ha habido una demora larga, muy larga, y para algunas personas que todavía no termina,
de encontrar responsables frente a violaciones a los derechos humanos. Entonces, el problema es que hoy día hay personas de avanzada edad que están recién entrando a cumplir condena. Eso no tiene que ver con una venganza contra una persona mayor, tiene que ver con que los procesos se han demorado tanto que finalmente los responsables entran a cumplir condenas cuando ya son personas mayores. Yo entiendo. Usted es presidenta, pensemos que sale y tiene que enfrentar estos problemas. Cuando le estoy haciendo la pregunta, Beatriz, ¿contesta usted o tiene que contestar por lo que han acordado en un grupo como el Frente Amplio? No sé si estoy siendo lo más respetuoso posible, pero como es la única candidata que fue como que la fueron a buscar de un grupo, uno quisiera saber cómo contestan este tipo de cosas. Si la candidata tiene libertad, usted no puede hacer lo que haríamos nosotros. ¿O me están hablando en la oreja, porque dices le tú? miro la cara a Beatriz y creo que cuando dijo no lo podría, en su corazón siento que lo haría, con todo el problema hipotético de oponerse, pero que los que mandan al Frente Amplio capaz que la reten si usted dice. Y termino mi lata, digamos, para que usted hable después. Lo que me pasa a mí, que yo también me animé a ser candidato presidencial, es la palabra misericordia. No solo en Puente Peuco, sino con cualquier persona. Y siento una falta de liderazgo en este tema de la misericordia. Entonces pienso en estos chiquillos que la han nombrado y la ve usted y le vuelvo a preguntar, ¿contesta por Beatriz Sánchez o contesta por el...? Yo aclaro, a mí no tengo hombres al lado soplándome en la oreja. No está el diputado Giorgio Jackson o el diputado Gabriel Boric, como me han dicho varias veces, que me están diciendo lo que tengo que decir. Yo sé clarito lo que tengo que decir, lo que quiero decir, además. Cuando hablamos de, y de repente se hace tanta caricatura, cuando hablamos de acuerdos que son colectivos, yo también soy parte de los acuerdos colectivos. Todo lo que ha pasado en mi campaña son decisiones que pasan por mí también, que se discuten, porque me parece que varias cabezas piensan más que una. Yo jamás voy a ser obtusa a decir, esto es lo que se me ocurrió a mí y se va a hacer. No, esto se conversa y yo soy parte de esas conversaciones. ¿Y este tema? Perdón, cuando yo me convierto en candidata presidencial, yo me convierto en candidata presidencial porque hace mucho tiempo que yo estaba buscando algo como el Frente Amplio. Y me parece que es valioso darle diversidad a este país en la elección. Estoy orgullosa de ser mujer y periodista siendo candidata presidencial, pese al ninguneo que existe. Hay que darle diversidad a este país en los liderazgos. Yo quiero ser yo misma como líder del Frente Amplio. No quiero ser otra, no quiero ser otro. Quiero ser yo misma y estoy orgullosa de serlo. Yendo a la pregunta, en este tema está hablando... cuando hablo de misericordia o cuando habla de misericordia, creo que hay que poner en la balanza la misericordia en general. Hay misericordia también por las víctimas. Porque ¿qué se le dice en estos mismos casos? Y pongamos por eso el otro lado. A una madre, a una hermana, a una esposa, a un hijo, de alguien que no sabe ni siquiera dónde está. Entonces ahí también tiene que haber misericordia. Yo lo sé, ¿y usted no cree que muchas de esas familias no estarían de acuerdo que ese caballero que tiene Alzheimer cumpla su condena en su casa? ¿Me entiende lo que digo? Nos atribuimos, no, la autoridad dice, no, por esa familia este caballero que siga preso. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el espacio que uno espera de candidatos que tomen esto y uno diga... Déjala que responda porque se te fue el tiempo, Nicolás. Yo creo que el liderazgo está en la respuesta que te di, Nicolás. Creo que hay que tener liderazgo para dar la respuesta que te estoy dando. Y te la doy porque creo que esta conversación hay que tenerla además con esas familias, que ellos también decían. Yo he conversado con varios de ellos y ellos me dicen, han pasado 40 años y recién entran a cumplir condena. Ahí también hay una mirada de misericordia y en la respuesta que te doy está el liderazgo que yo represento hoy día del Frente Amplio. Le queda 3 y 6. Gracias, Nicolás Larraín. 3 y 6. ¿Cuál elige? 3. La hora número 3. Elige a Beatriz Sánchez. Acá. Don Arturo Guerrero tiene 5 minutos a partir de ahora. Candidata, buena hora. Primero que nada, me quedó algo clarito, porque un día le escuché a alguien que dijo lo siguiente: en política no hay que llorar. Y usted cuando se estaba despidiendo, sí lloró. Y eso me da esperanza para que haya buena política. Eso es lo primero. Segundo, yo estoy aquí, gracias a Dios, porque una mujer me parió
y a las mujeres le tengo todo el respeto del mundo. Por lo tanto, independiente que uno vote por A o B, a la mujer se respeta y sobre todo el hecho que tenga los cojones para presentarse a candidata. Pero aquí vamos a ir a algo concreto. A ver. Uno escucha cuando usted, que es periodista, pone una noticia y a veces cuando no analizamos la noticia se culpa a algo concreto, Transantiago. Y cuando uno empieza a evaluar, porque fuera de eso yo soy agricultor, que las grandes empresas inmobiliarias compraron todo lo que es la región metropolitana y la convirtieron en parcelas de agrado, en cosas por el estilo. Y una señora de Puente Alto, San Bernardo, tiene que andar alrededor de 2 horas y media, 2 horas, para llegar a Vitacura, a Colina, a trabajar, y 2 horas y media para volver. ¿Qué se va a hacer? Concretamente, porque yo escucho a diferentes candidatos, mira, vamos a hacer A, B, vamos a duplicar el metro. No, si el problema más grave no es las micros, el problema más grave es la planificación de la ciudad, donde de alguna manera creamos nuevas fuentes de empleo cerca de los hogares, que sea grato vivir en la región metropolitana, que hoy día ya no es grato. ¿Cuál va a ser la medida, usted como presidenta, para cambiar por lo menos en parte, porque todo no se va a cambiar, porque ya la embarrada está en el este del Transantiago? Beatriz Sánchez. Quiero ser honesta, no es un tema fácil, porque Santiago ya está armado de una cierta manera y darle un flujo distinto o cambiar radicalmente cuesta, pero se puede hacer. Hay otros países que han ido avanzando en eso. A ver, Santiago se fue planificando de una manera compleja porque efectivamente los paños o los terrenos más valiosos están hoy día en manos del mercado y habitualmente se quedan en manos de los privados para construir, y hay una presión además de inmobiliaria en Santiago, porque yo nací en Viña, estudié en la Universidad de Concepción y terminé viviendo en Santiago. Si no descentralizamos, vamos a terminar todos viviendo en Santiago. Entonces es urgente. Pero Santiago tiene esta presión constante y efectivamente ha ido creciendo de manera absolutamente inorgánica, sin una planificación, y de hecho hay situaciones tan complejas como Bajos de Mena, que es del porte de Curicó, que es una zona en Puente Alto, que en no sé cuántas cuadras a la redonda no tiene ni siquiera un cajero automático, a propósito de que faltan servicios, áreas verdes, muchas cosas. Estuve hace 2 fines de semana allá y eso me contaban los vecinos y vecinas también. Entonces es complejo, pero podemos ir tratando de estructurar distinto. Lo primero que hace falta en Chile, y esto a todo nivel, es que haya una planificación de lo que se quiere hacer. Hoy día no planificamos, sino que si hay alguien que compra un terreno, que ofrece una industria y que no está fuera del marco de la ley, no se le puede decir que no. Y hoy día vemos cómo surgen edificios, por ejemplo, enormes, que cumplen con una ley para evitar que haya un impacto mayor vial a su alrededor, teniendo menos estacionamiento, entonces no tienen que cumplir ninguna legislación. Entonces estamos siempre buscando un poquito el ajuste, la trampa, y finalmente tenemos una ciudad que en algunas zonas casi uno no se puede ni movilizar. Entonces falta una planificación más grande. Hoy día esa planificación se puede ir haciendo paulatinamente. En Bajos de Mena hay una experiencia en que empezaron a derrumbar algunos edificios que además estaban mal construidos, con la promesa de hacer parques y poner infraestructura. Creo que hay que empezar a tornarse a eso. Es difícil porque no es llegar y destruir, pero sí tratar de establecer barrios que tengan por lo menos centros comunitarios, tengan presencia de áreas verdes en algunas zonas, tengan presencia de equipamiento de distinta manera, para ir concentrando a los vecinos y que se vayan conociendo y que hagan una vida de barrio mayor. Que los trabajos queden cerca de cada una de las comunas es más difícil. Hoy día, con la concentración económica en ciertas comunas de la región metropolitana, para ponerla como ejemplo, y en otras no, eso implica siempre estos viajes largos y eternos. Nos va a costar hartos años en poder ir tratando de desestructurar eso y crear incentivos para que se vaya repartiendo mejor la ubicación de puestos de trabajo, de infraestructura, de reparticiones públicas, en fin, que puedan ir alimentando eso. Entonces, es una pega difícil. Hay que hacerla. No se va a lograr totalmente en una ciudad que está diseñada como está Santiago, pero hay que ocupar sitios eriazos, hay que ocupar lugares donde se dejó de construir para tratar de ir avanzando en ese equipamiento que le entregue un barrio mejor a las familias. Beatriz, solamente para complementar bien, ¿es partidario usted del alcalde mayor?
el alcalde mayor que organice todo y que haga conversar a ministerios que muchas veces se confrontan porque obras públicas, vivienda, bienes nacionales, medio ambiente, son 4 ministerios que a veces en lugar de trabajar en conjunto terminan confrontados por una misma realidad. ¿Sería partidario un alcalde mayor, por ejemplo, para las ciudades? Sí, no sé si llamarlo alcalde mayor o que sea el gobernador elegido, en fin. Pero que haga esta planificación. Alguien que haga, sí, se necesita hoy día mirar al país con una planificación, mirando esa planificación que necesitamos. Le queda el número 6, así que marcamos al tiro la hora número 6. ¿El último? Sí, ¿qué es? Bueno, dicen que los últimos serán los primeros. Yo he escuchado eso varias veces. ¿Eso significa que los primeros serán los últimos? Porque él fue el primero, le quiero decir. Oh. Bombo Fica. No, sí. Es bíblica la frase, ¿no? ¿Sabe? Aquí no es solamente usted el bueno para la talla. Sí, me está haciendo Nicolás Larraín. Mientras no se vista de blanco, no tengo ningún problema. Me lo prometo que me quedaba como usted. Ya, 5 minutos a partir de ahora. ¿Conoce Purén? No conozco Purén. Tiene que ir a Purén. Ya. No, tenía que conocer la plaza más linda del mundo. El bombo, vamos a Purén. Oiga, mire, la verdad que me siento engalanado estar con una mujer valiente, buena moza, inteligente y además con muy buen sentido del humor. Y yo sé que no me van a creer mis colegas panelistas acá, pero sabe que dan ganas de votar por usted. Le ha dicho eso a todos los candidatos. Ya, Me dijeron. ¿Le dijeron? Sí, Oh, que eso, decía cagüinero. eso. Yo Mire, estaba esperando todos. que me lo dijera. No, sí. Dan ganas. Mire, sabe que usted es una mujer valiente que tiene una bandera de lucha, no más AFP. Y la verdad que es re difícil no estar de acuerdo con lo que uno ve de esto de las pensiones indignas para personas que han trabajado toda su vida para hacer crecer este país y al final reciben estas miserias, ¿cierto?, de jubilación. Y claro, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no más AFP? Pero ¿sabe qué? Uno piensa lo difícil que es terminar con esto, porque usted comprenderá que hay grupos económicos muy importantes detrás de esto. Entonces, los entendidos dicen que si llegara a crearse o eliminar la AFP, nos enfrentaríamos a demandas millonarias en tribunales internacionales. Entonces, no es fácil el cuento. Yo por lo menos me ha costado entenderlo. Entonces, mi pregunta, que espero que no sea sospechosa, ¿cómo usted enfrentaría esta eliminación en su futuro gobierno de la AFP y a qué costo y cuál sería la propuesta a reemplazar este sistema? Lo primero es que tenemos la convicción de que hay que sacar el negocio de ciertos aspectos de la vida de todos nosotros. Y por eso es que hablamos de educación gratuita, de calidad, con este enfoque colaborativo, porque no puede estar el negocio instalado en la educación, hoy día está instalado en la salud también, o sea, el que tiene más plata puede acceder a una salud, puede comprar sus medicamentos, el que no, y en pensiones pasa exactamente lo mismo. Sí, pero para tener una buena salud, uno tiene que estar en una FP para poder, ¿cuánto se llama?, tener un ISAPRE. Entonces, estamos enredados. ¿Usted tiene APB, por ejemplo? No. Pero hay gente que tiene esa APB porque siente una vulnerabilidad de lo que va a venir a futuro. Entonces, no, absolutamente. Estamos metidos en este círculo. Por eso yo decía, lo importante es entender que hay aspectos de la vida en que tenemos que sacar el negocio. Entonces nosotros decimos, no más FP. ¿Qué significa eso? No se tienen que pagar demandas millonarias. Lo que hay que hacer es reemplazar una ley por otra. Para crear el sistema de FP, que se creó en dictadura, se hizo un decreto ley con número, porque ahí nadie votó, eso fue una idea nomás, una idea que se planteó y que el dictador Augusto Pinochet dijo, pero no para las Fuerzas Armadas, porque intuyó que esto iba mal. Dijo, no para las Fuerzas Armadas, y entendemos las Fuerzas Armadas Eso y es sospechoso, tienen otro sistema. Entonces, para derogar ese decreto ley y cambiar el sistema se necesita el Parlamento que vote de una cierta manera, tiene quórum. No recuerdo exactamente hoy día el quórum, no es el mayor, pero tiene quórum para poder derogar esa ley. Entonces se necesita eso. Pasa por el Parlamento y se necesitan hartos votos para terminar con el sistema y reemplazarlo por otro. ¿Con qué se reemplazaría? ¿Qué es lo que proponemos nosotros para el fin de la AFP? Nosotros hemos suscrito la propuesta técnica que ha hecho la coordinadora No Más AFP. Y yo aquí quiero destacar la pega que ha hecho la coordinadora. Es una serie de trabajadores que empezaron a reunirse desde hace mucho tiempo diciendo hay que decirle claramente al país, tenemos que sacar este sistema y cambiarlo. Son los que han llamado a las movilizaciones grandes, yo he participado en todas porque estoy convencida que no más AFP. ¿Qué dice esta propuesta técnica? Ellos dijeron, a ver, ¿podemos hacer un sistema de reparto moderno mirando lo que pasa en buena parte del mundo, menos en Chile? Un sistema de seguridad social de verdad de pensiones. Y llegaron a uno que se realizó con muchos especialistas en el tema y llegaron a uno que además está proyectado a 100 años, hasta el 2100, para que no digan que va a quebrar en 20 años más, que la población va envejeciendo y que a lo mejor... No, lo proyectaron al 2100.
¿En qué consiste? En aporte tripartito, un aporte hace el trabajador, un aporte igual hace el empleador, de 9% cada uno, al empleador se le va a ir subiendo paulatinamente para que no sea tan de golpe, y otro aporte hace el Estado. ¿Hasta cuánto se le sube al empleador? También al 9%. Hasta el 9%. Sí. Ok. El Estado hoy día aporta en pensiones aproximadamente 4% del PIB, un poquito menos de 4% del PIB. Y la idea es llegar hasta el 8%, paulatinamente, hasta el 2100, hasta el 8% del PIB. Ojo que en la OECD invierten los Estados en promedio un 9%. Nosotros nos alcanzaríamos más o menos ese promedio para sostener este sistema. Esa plata que se va juntando no estaría en manos de las AFP, estaría en manos de un banco, pongámosle así, un banco autónomo de pensiones del Estado, donde se administra esa plata. Tal como hoy día la administra la ¿Sin AFP, lucro? se administra sin lucro. ¿Cuál es la idea además de administrar esa plata? Se puede poner plata, por ejemplo, en empresas que no se coludan, porque nosotros financiamos con nuestras propias pensiones préstamos muy favorables a empresas que han estado coludiéndose en el último tiempo. Entonces, podemos tener un sentido distinto de trabajar esa plata. ¿Qué es lo que asegura el sistema? Un piso mínimo de pensiones que va a estar siempre en línea con el sueldo mínimo. Y un piso máximo también, que nunca no va a haber jubilazos de 5 millones de pesos, para decirlo en breve, sino que 2.200.000, 2.600.000 puede llegar. La persona se va a incentivar la cotización de la persona porque cada año que cotice se le va a ir subiendo la pensión. Y se garantiza que la persona que trabaja 30 años sin lagunas, como para tener una... Sí, llega al tope. Puede llegar a jubilar hasta con el 80% de su salario promedio. Perfecto. Y se va premiando. Lo bueno del sistema es que hay una tabla y uno puede ir viendo en su vida cuánto va a ser su pensión, no como hoy día, que uno llega al momento de jubilarse y en ese momento le calculan la pensión. No tiene idea. La propuesta de la candidata del Frente Amplio sobre el sistema de pensiones, el momento imperdible del programa, el que mucha gente espera, el que sin duda es el más comentado en redes sociales, el round de preguntas, las preguntas cortas, que son respuestas binarias, sí o no, con dos alternativas. Cada uno de los Oye, panelistas soy la ha mala estado... para eso. No, pero va a tener que jugar Mala porque, para mire, le eso. quiero Hablo decir que harto, además. todos se han sometido y han sido rigurosos y Ya. han respondido, a pesar de que se han tenido que morder la lengua y han tenido que decir sí o no, sí o no. Eva, Mire, no. vamos a ir a la pausa, se lo voy a explicar bien, ustedes ya lo conocen. Espérenos porque a la vuelta están las preguntas en este round aquí en Candidato. Llegó tu hora. Volvemos. Llega el momento de nuestro round de preguntas aquí en Candidato. Llegó tu hora. Preguntas cortas. Empieza este round. Marcela Bacareza. Beatriz, en el caso de, solo en el caso de, hipotético, que no fueras elegida presidenta en esta oportunidad, ¿seguirías con tu carrera política, sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿No hay duda? ¿de orden? Sí, ahora viene Don Nicolás Es que Larraín. sí o no, ¿no? ¿Boric o Jackson? ¿Quién le sopla mejor? Chuta. Dijo, ¿quién le sopla mejor? Dijo Bombo Figa. Ya. ¿Boric o Jackson? ¿Cuál de los dos? Tiene que elegir uno. Jackson. Pobre Alejandra Bustakis. Pasemos rápido. Vea, ¿decretarías pago máximo a 30 días a proveedores del Estado, a todo tipo de proveedores, pyme, mi pyme? Absolutamente sí. Perfecto. Hasta ahora. Sí, de todas maneras, pago a máximo 30 días a proveedores del Estado. Entre Jackson y Boric, ¿Para Jackson. qué? ¿Para ¿Y qué? seguiría una carrera política en caso de no ser electa presidenta? Dice que sí. Siguientes tres preguntas. Gobiérnese, Tomás González, y pregunta. Dos alternativas. Una, aumentar la transmisión deportiva en televisión nacional. Y la otra, continuar con el programa Elige Vivir Sano. Cualquiera, si tiene que elegir una de las dos. De las dos. Me gustaría transmitir más deporte. Más deporte por televisión. Sí. Para Por tener más televisión abierta. Sí, Tú- para ampliar la cabeza de lo que se hace. Perfecto. Más deporte gratuito por televisión abierta. Begoña Basauri. En el futuro, ¿aborto en 3 causales o aborto libre? Yo quiero la despenalización total del aborto. Aborto libre, entonces, despenalización total del aborto. Pregunta Pablo Genau. Prioridad política y económica a los niños en residencias de protección del Sename versus financiamiento en la educación superior al 60% de las familias de menores ingresos.
Si tiene que elegir una de las dos. Perdón, pero es que creo que eso es una trampa, porque yo creo que hay plata para las dos cosas y no nos pueden hacer elegir entre las dos cosas. Pero nunca ¿Pero dónde va a estaba. poner más plata? El Estado tiene recursos finitos. Hay que asumir que es una realidad. Si tuviera que elegir una de las dos. Niños, niñas Juegue. y adolescentes en situación vulnerable. Niña en situación vulnerable. En ese caso, a pesar de que insiste que el Estado tiene la plata para ambas cosas. Aborto libre, es decir, despenalización total del aborto en lugar de aborto en 3 causales. Y si tiene que elegir entre profundizar el programa Elige Vivir Sano o deportes por televisión abierta, deportes por televisión abierta frente a la pregunta de Tomás González. Pregunta don Arturo Guerrero. Candidata, ¿usted está en ISAPRE? Estoy en ISAPRE. Lo que pasa es que no recibo sueldo, entonces No, tengo no que ver importa, bien pero está en qué ISAPRE. estoy haciendo. Pero ¿cómo Sí, vamos no a sé si me he echado mejorar ya. FONASA? ¿Sí o no? ¿Se cambiaría FONASA? Si los sueldos, claro que hoy día estoy sin sueldo, entonces es medio extraño esto, pero si FONASA, nosotros queremos un seguro universal de salud único, terminar con FONASA y ISAPRE y esa diferencia, entonces vamos No, pero hacia allá. Como todavía no lo cambiamos, Pero usted está en ISAPRE, Estoy en vamos a ISAPRE. mejorar FONASA ISAPRE, en realidad. y usted se cambia sí o no a FONASA. sí, claro, sí, ¿Se claro. cambiaría a FONASA? Sí, claro, Perfecto. absolutamente. Denise Malebrán. Usted como una candidata feminista, sale electa presidente, ¿se va a llevar a su marido como primer damo o va a llevar primer hijo? ¿Primer hijo o primer caballero o primer damo, como le dijeron en algún momento aquí? Es que Aravena seguiría trabajando como periodista deportivo. Entonces sería primer hijo en lugar de primer caballero. Pucha, yo estoy súper orgullosa de mi hijo mayor. Es un cabrón muy capo, muy capo. Ya, pues, ¿y? Lo quiero mucho. ¿Qué dice la candidata, pues? Pucha, no, es que... Tiene que elegir uno de los dos. Es que hay una carga ahí en esa pregunta. Está muy Pero si en todas las compleja. preguntas hay una Significa, carga. acuérdate Pero lo que que no Pero sabe, sí, sí, no súper- sabe nada que le he digo sido yo. He sido súper buena contestando todo. Eso es complicado. Es complicado. Pero no, de verdad, yo estaría orgullosa de trabajar junto a mi marido y junto a mi hijo mayor. Pero Feliz. cree que tiene más Coja posibilidad el hijo feliz. porque cree que su marido va a seguir trabajando. Yo Muy creo que a él le probablemente. gustaría seguir trabajando como Perfecto. periodista deportivo. Bueno, dependerá de la decisión de él en la práctica. Pregunta el profesor José Maza. Ya, entre dos íconos femeninos nacionales, ¿con cuál se queda? ¿Violeta Parra o Gabriela Mistral? Gabriela Mistral. Entre Violeta Parra y Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Si tiene que elegir entre su marido o su hijo para que la acompañe en la primera magistratura, tiende a pensar que el hijo porque va a depender del marido si que sigue trabajando o no, y si se cambiaría de ISAPRE a FONASA, sí se Mejor a cambiaría. FONASA, sí. Quedan 3 preguntas pendientes, la de Bombo Fica, la de Jens Laguerre y la de este conductor. Le digo, nos vamos a la pausa así de rápido. Rápidamente volvemos a candidato. Llegó tu hora. Ya estamos de vuelta en Candidato Llegó tu hora, a la parte final. Nos quedan 3 preguntas solamente en este round de preguntas cortas. Bombo Fica quedó con la palabra para preguntarle a Beatriz Sánchez. La tengo medio asustada, pero no es tan así. Mire, ¿dónde ha sido más feliz usted? ¿En los medios de comunicación como radio y televisión o en la política? ¿Dónde ha sido más feliz? La radio es insuperable. La radio. La radio insuperable. La radio. ¿Quién es Laguerre? Cortita. En segunda vuelta. ¿Bier sí o no? Si no pasa usted, pasa Guille. No puedo contestar eso. No Hay puedo, que no puedo, responder. No puedo contestar No, diga eso. sí o no. No, Mi porque bella, hay que responder. Sí o no. esto es alta política, no puedo. Va a ser la primera vez en 6 candidatos que alguien no nos responde una pregunta. No, yo estuve mirando y hay algunos que zafan. No, todos Hay algunos que respondieron. zafan. Nadie se ha hay zafado. algunos que zafan. Todos respondieron. Pero como persona, no como candidato, a lo mejor como Puede decir, persona. no, como hasta persona, no conversar con, como amigo, o sí, pero a cambio de... Pero... O votaría por Piñera. Ahí sí que le sea sospechoso, ¿ah? O no la dejan. O no, me están diciendo unos y otros. ¿Ya? No puedo contestar eso. ¿Lo puede? No puedo. Déjeme No hacer puedo. entonces esta otra pregunta que me va a tener que contestar. ¿Quién fue mejor compañero? ¿Fernando Pausen o Alejandro Guille? Ese sí Tampoco se puede responder esa Le pregunta. doy a elegir. Elija la pregunta de Gives o la mía. Pero responda una de las dos. Pero una debe responder, por favor. Fernando Pausa. Fernando Pausen.
Alejandro Guillén en estos momentos está tomando nota de lo que acaba de responder aquí. Portada mañana. ¿Ven lo que me hacen hacer? Póngase de pie. Muchas gracias. Gracias, Beatriz Sánchez, por haber estado con nosotros en Candidato. Llegó tu hora, nuestro 6º capítulo.